La memoria es nuestra defensa. Recordar las lecciones del pasado es crucial para nuestra fidelidad en el presente. ¿Estamos aprendiendo de la historia o vamos a repetir los mismos errores? Mi hermano, recuerda y resiste. En la comunidad del Nuevo Pacto, tenemos la responsabilidad de apoyarnos mutuamente, recordando las verdades de Dios y manteniéndonos firmes en la fe. ¿Cuáles son estas verdades? Cristo se entregó para el perdón de nuestros pecados. Nos ha dado un corazón nuevo, con nuevos deseos. Nos ha sellado en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y su gracia nos enseña a negar la impiedad y los deseos mundanos, a purificarnos como Cristo es puro, a desear la santidad, desechar el pecado y mirar siempre hacia Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Continuamos hoy en una nueva serie titulada Judas, un llamado a la vigilancia. Judas es una poderosa y concisa carta, la penúltima del Nuevo Testamento, que aborda temas cruciales y de mucha relevancia para nuestra fe. De hecho, es de suma importancia recordar las advertencias de este breve libro, de un solo capítulo, porque vivimos en tiempos en los que la verdad se ha diluido tanto en la sociedad como a veces en nuestros púlpitos. Y es importante saber cuál es la fe y el mensaje del Evangelio que proclamamos. Hoy vamos a adentrarnos en un pasaje profundo y desafiante de la carta de Judas, donde seremos confrontados con la seriedad de la incredulidad y la rebelión. Veremos cómo Dios a lo largo de la historia ha juzgado a quienes se apartan de su verdad y entenderemos por qué es tan crucial que como creyentes permanezcamos firmes en nuestra fe. Nos esperan lecciones poderosas sobre el carácter de Dios, la gravedad del pecado y la urgente necesidad de vivir en santidad en un mundo que constantemente nos empuja en otra dirección. Así que acompáñame y vamos a ver juntos lo que este pasaje tiene que enseñarnos. Si tienes una Biblia, busca Judas, versículo 5, y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Hace años, un joven comenzó a asistir a mi iglesia que había crecido en una secta llamada Creciendo en Gracia. El líder de esta secta se llamaba José Luis de Jesús Miranda. Enseñaba que los cristianos verdaderos no pueden pecar, pero en un sentido muy distorsionado. Este hombre enseñaba que nada que hacen es pecado para los elegidos. Este joven creía que nada era pecado para él y que podía hacer cualquier cosa porque su espíritu no podía ser contaminado por su carne ahora que estaba en Cristo. Es más, usaba la Biblia para defender sus puntos. Tuvimos muchas conversaciones, pero nunca entendió que lo que había aprendido en esa secta no era el Evangelio, sino una distorsión de la gracia y una falsa esperanza. Y con el tiempo se fue de la iglesia. ¿Por qué te cuento esta historia que no tiene un final feliz? Porque lo que Judas confronta en su epístola sigue afectando a los creyentes de hoy. No es necesariamente de una manera tan directa como en el caso de este joven, pero a veces es a través del efecto gradual del compromiso con los valores del mundo. Vemos mucho de eso en nuestros tiempos. Ayer conocimos al autor de esta carta, Judas, el hermano de Jesús, que ahora no se identifica como tal, sino como un esclavo de Jesucristo.
Vimos que esa nueva identidad lo impulsó a defender con celo la verdad de quién es Jesús y cuál es la verdadera fe que tiene el poder de salvar y transformar a los pecadores por medio de su gracia. También vimos que Judas creía que esta fe vale la pena defender y que retó a los creyentes a defenderla. El problema que había surgido entre los creyentes a los que Judas dirigió su carta lo presentó en el versículo 4. Dice así: algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Hoy vamos a examinar los versículos del 5 al 7, donde encontramos una advertencia muy clara y directa contra estos falsos maestros. Vamos a ver que es muy peligroso tener ideas que fomentan la incredulidad y la rebelión. En un mundo donde las verdades se cuestionan y las enseñanzas se distorsionan, es crucial que entendamos las consecuencias de alejarnos de la verdad de Dios. Judas, escribiendo a una comunidad de creyentes con algún conocimiento bíblico que enfrentaba la amenaza de enseñanzas erróneas peligrosas, utiliza unos ejemplos históricos para ilustrar su punto. Estos ejemplos no son meras historias del pasado, son lecciones vivas que resuenan con nosotros hoy. A medida que exploremos este pasaje, vamos a considerar el carácter de Dios, la gravedad de la rebelión y la importancia de permanecer firmes en nuestra fe. Vamos a examinar los siguientes temas clave: el juicio de Dios en la historia, la rebelión y la incredulidad y la necesidad de discernimiento dentro de la comunidad de fe. Estos temas nos ayudarán a entender cómo la historia bíblica nos advierte sobre los peligros de apartarnos de la verdad de Dios. Escuchemos primero el texto de hoy en la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Judas, del 5 al 7. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Gracias, Taimí. Otra vez, esto fue Judas, del 5 al 7. Pues Judas comienza recordando la historia central de los judíos, el rescate de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Él dice: ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. La identidad de los judíos está muy arraigada a esta historia, y Judas quiere que estos creyentes, muchos de los cuales deben haber sido judíos originalmente, reflexionen sobre un pensamiento con una lección fuerte. Tener una experiencia con Dios no significa que necesariamente eres creyente. ¿Oíste eso? Lo voy a decir otra vez. Tener una experiencia con Dios no significa que necesariamente eres creyente. Pero ¿cómo es posible que un pueblo que ha visto la mano de Dios en acción caiga en la incredulidad? Los israelitas vieron milagros asombrosos, desde las plagas en Egipto hasta la apertura del Mar Rojo. Sin embargo, a pesar de estas experiencias, muchos sucumbieron a la desconfianza y a la rebelión. Mi hermano, la experiencia de las obras de Dios no garantiza la fidelidad a Dios. ¿No es esto un recordatorio para nosotros de que la familiaridad con la verdad de Dios no asegura nuestra obediencia? Lo que Judas quiere que entiendan es que la incredulidad conduce a la destrucción. Si los israelitas, a pesar de su liberación, cayeron en la rebelión, ¿qué nos hace pensar que somos inmunes a los mismos peligros? Judas continúa:
Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Ahora, quizás te estés preguntando quiénes son estos ángeles. Este versículo parece estar aludiendo a Génesis 6. El versículo 2 de Génesis 6 dice: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Ahora, hay dos interpretaciones que se ofrecen para explicar quiénes son estos hijos de Dios. Algunos eruditos afirman que estos son los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Las hijas de los hombres serían entonces las descendientes de Caín. En esta interpretación, los descendientes de Set, que eran hombres piadosos, cayeron en tentación porque las descendientes de Caín eran demasiado atractivas, y esto hizo disminuir la fe y la santidad en la raza humana, y eso es conduciendo hasta el diluvio. Ahora, otra interpretación es que Judas se está refiriendo a una creencia que era popular en estos tiempos, de que hubo ángeles que abandonaron sus responsabilidades para tomar mujeres humanas como esposas en la historia de Génesis 6. Y el versículo 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Ahora, los que toman esta posición señalan que los gigantes fueron el producto de esta unión pecaminosa. Incluso aparece esta interpretación en escritos apócrifos, como en el libro de Primera de Enoc y otros que se produjeron en los siglos antes de Cristo. Interesantemente, esta fue la posición de la iglesia primitiva, ya que en el Antiguo Testamento la frase hijos de Dios se refiere a los ángeles, como en la corte celestial en Job 1:6, 2:1 y 38:7. Y aunque los ángeles son seres espirituales, en las escrituras a veces toman formas humanas e incluso comen, como los que visitaron a Abraham. Sea cual sea la interpretación, el punto principal de esto es que los ángeles que pecaron fueron condenados a un castigo eterno. ¿Qué significa para nosotros que incluso seres celestiales pueden caer en la rebelión y recibir una condena tan severa? Escucha, el juicio de Dios no está reservado solo para los humanos. Los ángeles, seres creados con gran poder y propósito, también enfrentaron la consecuencia de su rebelión. Esto resalta la seriedad de apartarse de la verdad y de la voluntad de Dios. La rebelión tiene consecuencias universales, mi hermano. Si los ángeles no fueron exentos del juicio divino, ¿podemos pensar que nosotros, como seres humanos, vamos a ser menos responsables delante de Dios? Judas está aplicando esto a los falsos maestros que se habían insinuado entre ellos. Pero la advertencia es también para todos los que estén jugando con la idea de adoptar esas creencias y esas prácticas pecaminosas. Y por último, Judas menciona a Sodoma y Gomorra. Así también a Sodoma y Gomorra y a las ciudades vecinas que de la misma manera se entregaron a la inmoralidad sexual y fueron puestas como ejemplos, sufriendo el castigo del fuego eterno. Eso es el versículo 7 de Judas. Estas ciudades, conocidas por su inmoralidad y rechazo a Dios, enfrentaron un juicio devastador. ¿Y qué nos dice el destino de Sodoma y Gomorra sobre la justicia de Dios y la gravedad del pecado? Mi hermano, el juicio de Dios sobre estas ciudades es un recordatorio sombrío de que el pecado y la rebelión tienen consecuencias. La corrupción moral no solo afecta a quienes la practican, también impacta a la comunidad en su conjunto. Y este ejemplo nos desafía a considerar la importancia de creer y vivir en conformidad con los estándares de Dios. Recuerda, mi hermano, la inmoralidad genera juicio. Si Sodoma y Gomorra fueron destruidas por su pecado, ¿qué nos dice eso sobre la necesidad de vivir en santidad y obediencia? Estos ejemplos históricos de juicio nos muestran claramente los peligros de apartarse de la verdad de Dios.
La incredulidad y la rebelión no son solo problemas del pasado, son realidades presentes que enfrentamos en nuestra vida diaria. El mundo ha estado cambiando las normas de la moralidad y a veces los cristianos se ven tentados a aceptar como normal o bueno lo que Dios claramente condena en su palabra. Ahora, no queremos lucir como personas recalcitrantes o personas que no tienen compasión. Y de hecho debemos tener mucha compasión porque el Señor nos ha salvado a pesar de nuestros muchos pecados, por su gracia. Pero su gracia, escucha, no es una licencia para seguir pecando o para ajustar la ley de Dios según nuestras preferencias o para quedar bien con el resto del mundo. Dios nos libre. Pero entonces, ¿cómo podemos protegernos de los peligros de la incredulidad en un mundo que constantemente nos desafía? La respuesta radica en la firmeza de nuestra fe y en la comunidad de creyentes. Judas nos llama a recordar estas historias para que no caigamos en la misma trampa. La historia de Israel, los ángeles y de Sodoma y Gomorra deben servir como advertencia para nosotros. Déjame darte un punto para recordar, y de hecho tiene que ver con recordar. La memoria es nuestra defensa. Recordar las lecciones del pasado es crucial para nuestra fidelidad en el presente. ¿Estamos aprendiendo de la historia o vamos a repetir los mismos errores? Mi hermano, recuerda y resiste. En la comunidad del Nuevo Pacto, tenemos la responsabilidad de apoyarnos mutuamente, recordando las verdades de Dios y manteniéndonos firmes en la fe. ¿Cuáles son estas verdades? Aquí hay algunas muy importantes. Cristo se entregó para el perdón de nuestros pecados. Nos ha dado un corazón nuevo, con nuevos deseos. Nos ha sellado en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y su gracia nos enseña a negar la impiedad y los deseos mundanos, a purificarnos como Cristo es puro, a desear la santidad, desechar el pecado y mirar siempre hacia Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Crees esto, mi hermano? ¿Estás dispuesto a ser una voz de la verdad en medio de la confusión y el caos de este presente siglo? Mi hermano, este pasaje de Judas 5 al 7 nos ofrece una advertencia seria y necesaria sobre la incredulidad y la rebelión. A través de los ejemplos de Israel, los ángeles caídos y Sodoma y Gomorra, vemos que el juicio de Dios es real y que las consecuencias de apartarse de su verdad son graves. Déjame recalcar lo que hemos visto hoy. Primero, la incredulidad nos lleva a la destrucción. La historia de Israel nos recuerda que la familiaridad con la obra de Dios no garantiza la fidelidad a Dios. Segundo, la rebelión tiene consecuencias universales. Los ángeles caídos son un recordatorio de que todos, sin excepción, vamos a rendir cuentas a Dios. Tercero, la inmoralidad genera juicio. La historia de Sodoma y Gomorra nos desafía a vivir en santidad y obediencia. Ahora, mientras reflexionamos sobre estos ejemplos, debemos considerar nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo de manera que honre a Dios? ¿Estamos dispuestos a defender nuestra fe y a vivir en conformidad con su voluntad? Ahora, quizás te estés preguntando, ¿pero no es suficiente la gracia de Dios para salvarnos? ¿Tengo que esforzarme para ser santo, para mantenerme en la salvación? No, mi hermano. La salvación, el perdón de tus pecados, la esperanza de vida eterna, el corazón nuevo, el Espíritu Santo, todo es regalo de Dios. El problema que nuestro texto nos muestra es que no todos los que son parte del grupo son hijos de Dios por la gracia. Conocer a Cristo nos cambia. Pero el que permanece en incredulidad, el que no desea obedecer, el que siempre está buscando una excusa para justificar su pecado y que no le interesa crecer y madurar,
Ese no tiene los ojos puestos en Cristo, sino en sí mismo. Y es muy posible que no haya nacido de nuevo. ¿Oíste eso? Ahora, mi hermano, si tú eres creyente y estás luchando con deseos pecaminosos, especialmente los deseos de la carne, o si a veces has justificado o excusado tu pecado, o si tal vez has creído que el pecado no importa tanto porque lo que importa es la fe, no quiero que te sientas sin esperanza, pero sí quiero que despiertes. Mira a Cristo, pon tus ojos en Él. Él te amó y se entregó por ti. Te compró a gran precio. Y esa es tu esperanza, no la perfección de tu vida, sino la vida perfecta de Jesús, entregada por ti. Descansa en eso. Recibe ahora mismo su perdón. Es más, hazlo ahora. Confiésale tu lucha, confiésale tu pecado y arrepiéntete, mi hermano, descansando en las promesas del Evangelio. Toma un momento ahora mismo para hacerlo. ¿Lo hiciste? Ahora te pregunto, ¿qué sientes cuando descansas en esta promesa del perdón en Cristo? ¿Sientes gratitud? Dale gracias ahora. ¿Sientes amor por el Señor? Alábalo ahora mismo. Recuerda que el autor de esta carta, Judas, había crecido como un hermano de Jesús, pero ahora, ¿cómo lo llama? Señor. ¿Y cómo se considera? Su esclavo, su siervo. ¿Por qué? ¿Porque quiere que Cristo así lo salve? No, la obediencia en sí no salva. Hacerse un esclavo de Cristo tampoco te salva. Pero fue porque Judas entendió por medio de la gracia que era pecador y que Jesús murió por él, que se entregó por él y resucitó para darle perdón y vida eterna. Era solo en base a esa salvación gratuita que Judas se dedicó a obedecer y a servir y a honrar a su Salvador. Y solo por eso se consideraba un esclavo, pero un esclavo por amor. La vida que honra a Dios, mi hermano, es una cuestión de gratitud y de amor. Vive esa gratitud, buscando conocer mejor a Cristo. Conoce su voluntad, hazla, porque es buena para ti y es buena para tu prójimo también, y porque agrada a Dios. Rodéate de personas que apoyen tu fe y oren por ti, exhortándote a conocer la verdad de Dios y a vivir una vida santa y piadosa. Y mi hermano, si caes otra vez, levántate arrepentido, mira a Cristo y sigue adelante. Esa es la fe cristiana. Esta es la esperanza que nos da el Evangelio para seguir caminando. Permanezcamos firmes en nuestra fe, contendamos por la verdad y vivamos en la luz de la gracia de Dios. Recordemos que como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de apoyarnos los unos a los otros y de mantenernos en la verdad. ¿Estamos listos para responder este llamado? Sigamos adelante con determinación y fe, aprendiendo de la historia y viviendo en la esperanza del Evangelio. Recuerda y resiste. Vale la pena. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, al mirar estas advertencias de Judas, no podemos ignorar la seriedad con la que Dios trata la incredulidad y la rebelión. Pero tampoco debemos perder de vista la esperanza que tenemos en Cristo. Su gracia no solo nos rescata, sino que nos transforma y nos llama a vivir una vida diferente, una vida de fidelidad y obediencia. Hoy te invito a reflexionar. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Estás abrazando la verdad de Dios o has permitido que el mundo distorsione lo que crees? Recuerda que el Señor no solo nos llama a resistir el pecado, sino también a disfrutar de su gracia, a vivir en gratitud por lo que Él ha hecho. Camina en esa verdad, mi hermano, y permanece firme en Cristo, quien es nuestra única esperanza. Oremos. Padre Celestial, gracias por estas palabras fuertes. Padre, a veces necesitamos oír palabras fuertes y te damos gracias por Judas, este siervo tuyo, que habló estas palabras de una manera tan poderosa y convincentes.
Gracias, Señor, por estos ejemplos de Israel, de los ángeles caídos, de Sodoma y Gomorra. Señor, que nos ayudan a recordar la seriedad del pecado y la seriedad de las consecuencias. Señor, perdónanos por las veces que no hemos creído, por las veces en que hemos sido desafiantes a tu verdad. Y Padre, hoy ayúdanos a mirar a Cristo, a entender que somos pecadores y que somos salvos solo por tu gracia. Padre, si hay alguien que todavía no ha confiado en Cristo, que hoy se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Cristo, que vivió, murió y resucitó por él. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. De nuevo, ministerio@elfaroderedencion.org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Judas, un llamado a la vigilancia. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.